Bueno, entonces vamos a comenzar las presentaciones. Vamos a comenzar por el doctor Piñeros. Doctor Piñero es un reconocido cirujano plástico, experto en cirugía plástica reconstructiva y estética, egresado de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, y titulado en la Universidad del Paraíso como cirujano general y en la Universidad de Chile como cirujano plástico. Es miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y fue presidente de la Sociedad Chilena de Quemaduras y la Federación Iberoamericana de Quemaduras, la FELAC. Actualmente es el director del capítulo de quemaduras de la Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica y es miembro de la staff de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital del Trabajador en Santiago, Chile. Muchas gracias, doctor, y ahora detengo mi pantalla si usted puede compartir su presentación. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Promedón por esta gentil invitación y hacer el reconocimiento a los doctores 5 de Brasil, el doctor Moreto de Argentina, que me van a acompañar en esta tarde en las presentaciones. Le pedí a Sofía si era factible de que en el transcurso de la charla fueran haciéndome las preguntas, porque por un tema personal y de trabajo probablemente me voy a tener que ausentar en algún momento. Pero bueno, trabajo, como decía Sofía, en el Hospital del Trabajador. El Hospital del Trabajador es una mutualidad que se dedica al tratamiento de los pacientes accidentados laborales. Tenemos experiencia con el uso de diferentes tipos de matrices dérmicas, y la primera y la más utilizada es el Integra. Nosotros iniciamos la experiencia en marzo del 2001 con la visita del doctor Presavento de Buenos Aires a Santiago, y desde ahí en adelante pusimos aproximadamente, o estamos llegando como a las 850 casos de pacientes que le hemos colocado matrices. En algún momento colocamos Matrider, actualmente Matrider y Aloder cuando estaba disponible, pero la mayor experiencia, como le decía, es del Integra. Y en esta oportunidad vamos a hablar de 4 casos de pacientes con pérdidas de cobertura cutánea en cuero cabelludo, que son casos bastante difíciles de resolver y que nos dieron bastante dificultad. Como todos ustedes saben, la reconstrucción de las lesiones extensas del cuero cabelludo es un problema desafiante y requiere la comprensión y manejo de todas las opciones reconstructivas. Uno puede ir por injerto de epidérmico, reposición de la calota que se pierde, que si uno puede revascularizarla. Acabamos de tener el primer caso en nuestro hospital, que se pierde en la casi totalidad y se coloca y se revasculariza con microcirugía con un muy buen resultado. También tenemos disponible el uso de contactos libres para obtener cobertura cutánea de cráneo desnudo. Hubo una publicación de un colega colombiano hace poco en la revista Iberoamericana de Cirugía Plástica con un resultado espectacular. No se me hubiera ocurrido. Está la dermis artificial o el Integra, que se ha utilizado con éxito para la cobertura de heridas de grosor completo en varios sitios del cuerpo. Y esta es una de las primeras presentaciones y publicaciones que nosotros pudimos ver. Como le digo, hay pocos informes en la literatura sobre el uso del Integra en defecto de cuero cabelludo. Yo aquí voy a presentar 4 casos clínicos en los cuales tuvimos la oportunidad de utilizar esto, en el que la pérdida era mayor al 70% del cuero cabelludo. Se fundamentó en un trabajo retrospectivo, se realizaron las fichas clínicas de los pacientes ingresados a nuestro servicio entre 2005 y 2003. Vale decir que, como esto es una mutualidad que ve accidentes laborales, a raíz de este trabajo se dictaron normas de prevención de tal manera de que no volvimos a ver más pacientes con esta magnitud de lesiones. Después les voy a explicar qué es lo que pasa, cuál es la dinámica de estos pacientes. Entonces, se midieron diferentes variables, ¿cierto? Como ustedes ven ahí, las mediciones, el tamaño del defecto, la localización, el número de cirugías, el tratamiento adyuvante. Utilizamos terapia de presión negativa, utilizamos terapia hiperbárica, medimos el tiempo entre el accidente y el Inter, entre el Inter y el injerto, qué complicaciones hubo, tiempo de hospitalización. Estas son lesiones complejas, requieren de hospitalizaciones prolongadas, si hubo reingreso o reintervenciones, y cuánto es el tiempo de seguimiento. Fueron 4 pacientes del sexo femenino con una evolución
traumática, con una pérdida entre el 70 y el 98% de la superficie del cuero cabelludo, que tenía diferentes localizaciones, que se realizaron en promedio 9 cirugías. Como les dije yo, la terapia hiperbárica y la terapia de presión negativa es la terapia más frecuentemente coadyuvante. El tiempo promedio entre el accidente y la aplicación del Integra es de 19 días. Uno, porque el paciente, siendo Chile un país largo y angosto, se demoró en llegar, por lo tanto, eso nos demoró un poco en la cobertura. O dos, que el nivel de concentración bacteriana producto de la infección de la herida era muy alto, como van a ver los casos. Y el tiempo promedio de la aplicación entre el Integra y el injerto, aproximadamente 18 días. Nosotros utilizamos la terapia de presión negativa y con eso logramos bajar el tiempo, no tanto como lo hace el doctor Molnar en el West Forest, en Estados Unidos, en Carolina del Norte, pero sí algo, él lo bajaba como a 8 o 9 días, nosotros de 18 o 20 días. Complicaciones de estos pacientes: pérdida parcial de la matriz, pérdida parcial del injerto y una paciente con una ulceración crónica en una zona de anestesia. Tiempo promedio de hospitalización, 73 días. Esto se da porque son pacientes que vienen de provincia. Por lo tanto, tenemos que tener el paciente completamente resuelto y rehabilitado para darlo de alta. De los 4 pacientes se reingresaron 2 hubo reintervención y hasta el momento llevamos, trabajo lo que hace un año, 10 años, deben ser 12 años. El primer caso que les voy a presentar, 38 años, 95% de superficie de cuero cabelludo que se perdió, localización en esta forma, se hicieron 15 procedimientos, terapia hiperbárica, íntegra, 30 días, injerto 13 días, complicación, cobertura inestable a nivel retroauricular izquierda, requirió un injerto complementario y esta es la paciente de mayor seguimiento. Esta es la magnitud de la lesión en el lugar en donde llegó el paciente. Perdón. Se intentó en el lugar del accidente hacer reposición del tejido comprometido y nosotros lo recibimos prácticamente con esa necrosis, lo que nos obligó a hacer la resección completa. Este es el paciente. Aquí nos avanzamos un poco. Se colocó el Integra y aquí está prácticamente la neodermis completa. Para las personas que no están familiarizados con el uso de la matriz dérmica, la neoformación de la dermis lleva un proceso que va entre 12, 14, 18 días, si yo le agrego la terapia de presión negativa, y en este caso la oxigenoterapia hiperbárica. Este paciente aquí, en la parte superior, está con el silástico, la silicona, y en la parte inferior está con los injertos dermopidérmicos sobre la dermis. 12 días postoperatorio con el injerto dermopidérmico. Y aquí tenemos el paciente, este fue uno de los que se nos complicó, porque con el apoyo, porque tiene completamente pérdida completa del cuero cabelludo a nivel superior auricular, del lado izquierdo, nos hizo esa pérdida. Yo quiero que ustedes se detengan con esto. Esto fue el primer paciente que yo hice. En la parte superior ustedes ven un hundimiento. Con el arrancamiento del cuero cabelludo se perdió parte de la tabla externa, de la tabla externa de la clota. Y sobre esa zona se colocó Integra con terapia de presión negativa. Se pudo integrar en la matriz e injertar y se resolvió sin ningún problema. Y esto que ustedes ven aquí es un injerto complementario producto de esta ulceración por una cobertura inestable. Ahora, ahí es donde yo aprendí que estas órtesis capilares tienen un pegamento, las que son de buena calidad, y ese pegamento no se puede utilizar sobre un injerto común y silvestre, pero sí se puede utilizar sobre un injerto que esté sobre matriz con una neodermis de formación como la Integra. Un segundo caso, 54 años, hipotiroidea, con un 90% de pérdida de cuero cabelludo, localización, procedimientos 8, tratamiento coadyuvantes, aquí no se hizo, la terapia, tiempo de accidente y el Integra 29 días, del Integra el injerto 21 días, y este es el paciente que nos hizo una ulceración crónica en el vértice, no requirió reintervención, se manejó con tratamiento ambulatorio y el seguimiento de 2 años a 2 meses.
La foto de la izquierda es el ingreso del paciente. En esa forma nos llegó a nosotros, le colocamos terapia de presión negativa. Con eso conseguimos el resultado que ustedes ven en el medio y a mano derecha. Aquí tenemos el paciente en otra etapa de formación. Aquí vemos la neodermis más roja, más con unas zonas con el cambio de coloración hacia el color melocotón o el peach color que le llaman los americanos. Esta paciente en la parte inferior vemos cómo se forma la cobertura, en este caso con el injerto dermopidérmico. Y si ustedes hacen un detenimiento en la foto del centro, es aquí donde se forma la cobertura inestable que forma ulceraciones, porque esta zona es anestésica. La paciente está resuelta completamente, cubierta, y las 4 pacientes están reinsertadas laboralmente. Aquí vemos la paciente cómo ingresó, cómo terminó y cómo está con la instalación de la órtesis capilar o la beluca, que lleva también el pegamento para poder adherirse y usarla en forma adecuada. Cobertura inestable y crónica en el vértice que se maneja con operaciones. Ella no se quiso hospitalizar porque en algún momento yo pensé en resecar eso y colocarle un injerto nuevo. Ella no quiso. Un tercer caso, 49 años, paciente con un 70% de pérdida de cuero cabelludo, localización, como ustedes lo ven, 3 procedimientos quirúrgicos. Se utilizó la terapia de presión negativa y la terapia hiperbárica. 6 días desde el accidente hasta el íntegra. Esto es muy importante que sea lo más rápidamente posible cubierta. Y 22 días para injertarse. Complicaciones, una mínima zona cruenta residual, dolor neuropático, no requirió reintervención, y ese es el tiempo de seguimiento. Esta es la paciente, 49 años que estoy mencionando. Aquí vemos el paciente con pérdida y exposición de la parte externa de la calota. ¿Ya? Algunos pacientes yo le hago algunas fenestraciones. Mire, como ustedes ven aquí, algunas fenestraciones para acelerar el proceso. Sobre eso colocamos el Integra y aquí vemos la paciente con diferentes etapas y estadios evolutivos. Aquí hubo necesidad de cambio porque hubo pérdida de una parte de la matriz, por lo tanto tuve que reintervenirle y por eso se ven las 2 tonalidades diferentes. Recuerden ustedes que este paciente tuvo una pérdida, una mínima zona cruenta residual, dolor neuropático. Esta paciente requirió un segundo tiempo con otra matriz dérmica y por eso se da la diferencia de coloración. Lo que sí es importante es que posteriormente a eso lo injerté. Este elemento es el Meritel One, que es muy, muy bueno cuando tengo estos pacientes así, que no hay donde fijarse mucho con el agrafe. Es una muy buena alternativa, se lo recomiendo que lo utilicen cuando injertan pacientes. Sobre todo como estos casos. Meritel One me da un buen resultado. Y aquí vemos la paciente en la parte superior, ya resuelta con la matriz dérmica, ¿cierto? Y en la parte inferior con la beluca y adaptación de la órtesis capilar. La cobertura completa, el injerto sobre la neodermis, ¿cierto? Y un último caso, 40 años, lesión que compromete el 98% de la superficie del cuero cabelludo. Esta la región va desde la ceja hasta la región occipital. Se hicieron 10 procedimientos, tratamiento adyuvante no hubo ninguno. Tiempo de accidente y el Integra fueron 11 días, entre el Integra y el injerto 29 días. Complicación, una colección en el lecho operatorio, pérdida de íntegra, se requirió una intervención y ese es el tiempo que llevamos de seguimiento con la paciente. Esta paciente nos llegó a nosotros con bastante contaminación, bastante compromiso de tejidos, ¿cierto? Y nos costó inicialmente poderle bajarle la concentración bacteriana. Como ustedes ven aquí, le hicimos unas fenestraciones para favorecer la granulación. Bueno, finalmente aquí tenemos la paciente resuelta, cubierta con Integra, ¿cierto? Completamente, sin ninguna pérdida de continuidad, ninguna ulceración. Y esta es la paciente como nos llegó a nosotros. Y a la derecha la paciente, bueno, en el centro la paciente resuelta con Integra y a la derecha el paciente
completamente resuelta y lo más importante, de vuelta a su lugar de trabajo. De manera de discusión, el tamaño de las lesiones por sí solo no deben ser un impedimento para el uso del Integra como alternativa reconstructiva en lesiones extensas de cuero cabelludo. Es decir, nosotros, como ustedes ven aquí, hemos reconstruido hasta un 98%, inclusive esto cubriendo la zona de la frente y otras zonas aledañas, además del cuero cabelludo. El Integra ofrece buenos resultados estéticos y funcionales con menos tiempo operatorio y una morbilidad mínima del sitio donante. Esto yo creo que lo digo comparándolo con los colgajos microquirúrgicos. Cuando el equipo no tiene manejo de microcirugía, pues el Integra es una muy buena opción, válida, con muy buenos resultados. En este momento nosotros somos 10 cirujanos plásticos y 5 de ellos hacen microcirugía y nos peleamos este tipo de pacientes. Ya nos llegan, pero cuando nos llegan por heridas, vamos o por el Integra o por el colgajo micro. Integra una solución segura y confiable para reconstruir defectos complejos de cuero cabelludo, siendo una alternativa al uso de colgajos libres, como lo dijimos. Y eso es, este es el grupo de trabajo con el que hicimos la presentación y la publicación de la revista chilena de cirugía. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor. La verdad, impresionantes los casos y muy bien resueltos con Integra, así que muchas gracias por su presentación. Bueno, y ahora vamos a seguir, desde Brasil nos está acompañando el doctor Igor Cincos, doctor especialista en cirugía vascular y endovascular por la Sociedad Brasileña de Cirugía Vascular. Es miembro del personal clínico del Hospital Israelita Albert Einstein y del Hospital Samaritano también, y es el jefe del equipo de cirugía vascular del Hospital San Camilo Pompeya y Piranga y del Hospital Samaritano. Actualmente es el coordinador de la especialidad en cirugía endovascular ACE, del curso de cirugía endovenosa VEINS, y es el director ejecutivo del Simposio Internacional de Cirugía Endovascular Science, el Congreso Science. Boa noite a todos, obrigado, Sofia, e principalmente os meus colegas aí, Dr. Pinheiros e Dr. Barreto. Eu não falo espanhol, não vou tentar fazer o portunhol aqui, senão vai ficar feio. Eu vou falar devagar, eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida pode me falar, tá, Sofia? Mas vou mais apresentar os casos clínicos da cirurgia vascular. A nossa equipe é entusiasta da técnica de matriz dérmica, né? Principalmente por manter a elasticidade das articulações, né? Quando a gente usa a pressão negativa e a cirurgia plástica acaba fazendo uns enxertos de pele, muitas vezes tem uma retração mesmo assim. Então, para nós que tratamos muito membro inferior, é uma tecnologia excepcional, tá? Então, eu vou mostrar alguns casos aqui que a gente tem feito. Eu separei os casos nossos mais relacionados à cirurgia vascular, né? Então, uma paciente com uma ferida traumática, que a gente acabou chegando bem próximo do osso, a gente acabou utilizando o Flowable. É uma técnica que a gente usa, muitas vezes a gente usa a matriz, mas por limitação do convênio, às vezes só temos uma opção. Nesse caso a gente optou pelo Flowable, acabamos fechando com o Adaptic e depois a cicatrização aqui, ó, tá? Completa. Tivemos também um caso de uma lesão por animal peçonhento, então fizemos o desbridamento, pressão negativa, depois o Flowable e acabou granulando tudo e a cirurgia plástica enxertou, né? Temos alguns casos também de insuficiência venosa, né, com lesão traumática. Então, a gente consegue utilizar o Flowable também para auxiliar. Nesses casos aqui, a minha preferência inicial é usar a matriz mesmo, o Integra, né? Como nessa situação a gente não tinha disponibilidade, só tinha o Flowable, nós acabamos utilizando e deu certo, conseguimos granular em cima do osso, a cirurgia plástica pôde enxertar. Úlceras microangiopáticas também, quando nós iniciamos o tratamento clínico, né, com AS, vasodilatador, cilostazol, pentoxifilina, analgesia, então é uma opção também usar a matriz para acelerar o processo. A gente sempre utiliza
em combinação com a pressão negativa, tá? Temos alguns casos de úlcera mistas, né? Então, essa paciente com úlcera venosa e arterial, também submetida à matriz dérmica, com excelente resultado, né, de cicatrização. Esse é um caso bem emblemático da equipe, né? Uma paciente com úlcera há 20 anos, com a ferida, uma doença tanto arterial quanto venosa, né? Então, nós fizemos a angioplastia, o desbridamento amplo, matriz, pressão negativa. No estudo dela com Doppler foi mostrado uma síndrome pós-trombótica em veia ilíaca. Então, nós fizemos a angioplastia, né, com implante de stent, então tratamos tanto a parte arterial quanto a parte venosa. Depois utilizamos uma matriz dérmica, né, propiciou então uma granulação importante, uma enxertia de pele com uma pega aí de 80%, e no final a paciente com a perna sem isquemia, diminuição do edema por conta da angioplastia, uma boa cicatrização e um aumento de ganho aí na mobilidade do pé, né, porque esses pacientes acabam evoluindo por uma anquilose tipo társica importante, que dificulta muito a continuidade do tratamento pelo aumento da recidiva, pela falha de bomba muscular da panturrilha. Um outro caso aqui de uma ferida infectada, né, onde um paciente diabético, nós fizemos um desbridamento amplo, foi iniciado antibiótico. No Doppler, nós identificamos que não tinha pulso arterial distal, então identificamos uma obstrução significativa na artéria tibial anterior, bem o território de onde tinha sido a lesão. Fizemos a angioplastia desse segmento, depois de 2 ou 3 desbridamentos e curativo com pressão negativa, foi possível então um implante da matriz dérmica, né, e depois a cicatrização acabamos nem fazendo enxertia de pele, foi uma cicatrização primária mesmo, borda a borda. Tivemos uns casos extremamente graves na equipe, né? Então essa paciente foi referenciada para a gente num pós-operatório de cirurgia vascular, um quadro grave de infecção com estafilococcía. Ela tinha um histórico de ter tido infecções semelhantes a essa nos bêmolos superiores quando ela era criança, né? Então ela tem alguma deficiência de complemento que favorece a infecção. Todas as culturas da paciente vieram negativas, a gente não conseguiu identificar exatamente qual foi o micróbio, né? Mas a hipótese da infectologia, que tinha sido o mesmo de quando ela era criança, então uma estafilococcía, foi submetida a amplos desbridamentos, câmara hiperbárica, né, oxigenoterapia hiperbárica, associadas, drenagens. Então, quando ela estava com um quadro infeccioso totalmente controlado, uma melhora, nós indicamos, então, um implante da matriz dérmica, e hoje a paciente aí na fase de reabilitação dela, onde ela manteve toda a mobilidade das articulações. Você consegue identificar aí que é um paciente que hoje tem um comprometimento estético, mas é mínimo perto do que poderia ter acontecido, né? Esse é o caso mais emblemático da equipe, né? Um paciente de 77 anos, um médico, cirurgião cardíaco, internou com uma sepse, uma gangrena gasosa, com uma ferida na perna 3 semanas. Nós internamos na UTI, discutimos com ele, com a família, a amputação, né? Mas eles se negaram, então nós tentamos fazer o salvamento de membro. Então, olha o nível de faceite, né? De faceite necrotizante que ele tinha. Fizemos uma drenagem ampla de toda a perna e da coxa, com exposição, inclusive, do joelho, né? Então, ele respondeu super bem clinicamente, a câmara hiperbárica, antibiótico nas primeiras 24 horas, então nós seguimos adiante com o tratamento de não fazer amputação, a gangrena, o Fournier foi contido, né? Então, foram várias sessões de desbridamento, pressão negativa, e ele melhorando clinicamente, né? Vou baixar o volume aqui. Então, para vocês verem aí como que a gente utiliza, né? E aí, no final, algumas partes da incisão posterior conseguiu ser fechada, e no final nós fizemos a aplicação da matriz dérmica, uma enxertia de pele pela cirurgia plástica, né, e um paciente ficou reabilitado. Aí, graças a Deus, está com a mobilidade preservada. Algumas situações de pé diabético a gente consegue utilizar, né? Nesse caso aí foi o Flowable,
que eu gosto bastante para o pé diabético, principalmente quando fica uma área grande, né, um orifício grande dentro do pé, então a gente consegue preencher, e com a pressão negativa tem uma neovascularização para dentro dessa matriz, então acelera muito a cicatrização. É um outro caso aqui de um pé diabético, né, com a ulceração, a gente tira toda a carga, consegue fechar a ferida e depois vai para confecção de órtese e prótese para evitar uma nova lesão, né, provavelmente é um ponto de pressão ali. Mais um caso, um paciente de 57 anos, com diabetes, um tratamento bem irregular, estava com a ferida 15 dias, chegou bem próximo do osso, né, então desbridamento, antibiótico EV, internação, VAC, câmara hiperbárica, esse paciente melhorando, a gente coloca a matriz, e você vê aí excelente resultado, né, com pico ali ambulatorial e a cicatrização, ele fez todas as fotos aqui que a gente mandou para ele, então rapidamente a gente conseguiu fechar. Nós temos mais de 80 casos já de matriz dérmica na equipe, né, somos um grupo e montamos uma clínica de feridas aqui em São Paulo, onde a gente tem toda a parte diagnóstica, câmara hiperbárica, as enfermeiras para fazer todo o tratamento. A gente acredita muito numa abordagem multidisciplinar. A parte científica, nós estamos preparando todos esses nossos casos para publicação, né? O resumo já foi aceito no American Venous Forum do ano que vem, nós vamos levar para Miami, e espero logo publicar para que vocês tenham esses dados aí todos publicados, tá? O diagnóstico sempre é importante em pacientes arteriopatas ou em feridas de membro inferior, então é sempre importante ter uma avaliação vascular. A gente faz Doppler arterial e venoso de todos esses pacientes. É importante ter uma rapidez e eficácia no tratamento, principalmente para os diabéticos, né? Quanto menor tempo de ferida, menor a taxa de amputação você vai ter, então a gente acelera muito isso daí. E associar essas tecnologias, né, acelera a cicatrização, e o que a gente quer é devolver esses pacientes o mais breve possível para a sociedade. Tá? Então, como conclusão, pacientes com problema vascular, sempre você tem que tratar a causa básica, né, da insuficiência venosa ou da parte arterial com ablação, angioplastia, tratamento clínico. Muitas vezes a gente opta por enxertos livres, né, em úlceras granuladas, nós temos um grupo de cirurgia plástica muito próximo, então a gente referencia para eles, né. A matriz dérmica a gente acha excelente para promover um substrato para o enxerto, principalmente para locais que você tem depressão, exposição óssea, exposição de tendão, e que você quer preservar a elasticidade, né? Então a gente tem uma indicação bem liberal aí, com bastante resultado. E em casos selecionados a gente usa oxigênio hiperbárico, né, principalmente para doenças mais graves e casos refratórios e com infecção importante. A equipe multidisciplinar é fundamental, né? A hiperbárica é um adjuvante eficaz, né, especialmente em diabéticos, né, em caso de isquemia. É necessário mais estudos para que a gente possa validar todos esses métodos, né, porque a gente não tem uma definição tão clara na literatura, mas do ponto de vista prático, aí, de experiência clínica, nós somos entusiastas, aí, tanto da hiperbárica quanto da matriz dérmica. Muito obrigado a todos. Muchas gracias, doctor Igor. Impresionantes también los casos vasculares que ha mostrado. Muchos vemos con el uso de Flowell y la aplicación de otras técnicas también. Así que muchas gracias. Bueno, y por último les vamos a compartir desde Argentina, nos está acompañando el doctor Jorge Boreto, especialista en ortopedia y traumatología dedicado a cirugía de mano y de miembro superior. Se formó en Francia en el tratamiento de las lesiones del plexo braquial y de los nervios periféricos y en el entrenamiento de microcirugía. Actualmente es parte del equipo de cirugía de mano y miembro superior del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde desarrolla su práctica en microcirugía reconstructiva. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo esta presentación con los doctores Piñero y el doctor Cincos. La charla va a ser básicamente sobre la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestro servicio con la matriz dérmica, en lo que nosotros hemos definido como zonas críticas de defecto de cobertura en las extremidades. Y si bien
Sabemos que existen diferentes opciones terapéuticas y en la parte reconstructiva, la estrategia reconstructiva ha avanzado desde lo que es la escalera terapéutica al concepto de elevador reconstructivo para finalmente hoy terminar utilizando la caja de herramientas, donde en realidad no hay un estadio evolutivo en el tratamiento, sino que cada uno puede elegir la mejor resolución para los defectos de cobertura y de acuerdo al entrenamiento y al centro donde esté trabajando. Eso es importante tener en cuenta que normalmente en las estrategias donde tenemos un buen lecho en los defectos de cobertura, habitualmente el injerto de piel, que es la técnica reconstructiva más simple, nos puede dar un buen resultado, un excelente resultado, con una baja morbilidad en el paciente, como en este caso un paciente de 14 años, que tuvo una resección de un fibroestesitoma angiomatoide. Ese fue el defecto que dejó en la cara medial del antebrazo, pero fíjense que el lecho con una buena masa muscular, bien vital, implica que a los 15 días uno puede tener esa incorporación de un injerto de espesor total de piel con un resultado satisfactorio. No obstante, en esos mismos defectos, en un defecto de antebrazo en un hombre de 45 años, en el que tuvo un defecto como un sarcoma pleomorfo indiferenciado, la otra opción puede hacer una cirugía reconstructiva donde puede reconstruirse con un colgajo libre. No obstante, estos defectos pueden tener una u otra opción de reconstrucción. Sin embargo, existen lo que nosotros definimos como zonas críticas, donde el injerto de piel, que es la técnica más simple que podemos realizar, habitualmente se ve contraindicada. Y estas zonas críticas son las zonas que presentan exposición tendinosa sin un peritenon que las recubra, exposición vascular o exposición ósea sin periósteo, o en algunos casos la exposición de material de osteosíntesis. Entonces, en esas zonas críticas, el injerto de piel es inviable y sí queda como opción reconstructiva los colgajos, que en caso de, a veces por contraindicación del paciente al que estamos aplicando, es inviable hacer ese tipo de tratamiento, y otras veces por una falta de posibilidad técnica para poder realizar esas reconstrucciones. Entonces, en esos casos nosotros hemos utilizado la membrana dérmica íntegra para la reconstrucción y salvataje de estas zonas críticas que nosotros definimos. Vamos a presentar dos casos, uno en miembro inferior y uno en miembro superior, que con cada uno con sus particularidades. Este es un caso de un hombre de 41 años que presentaba un mixosarcoma de alto grado a nivel de la pierna, en todo lo que es, ustedes bien ven tercio medio, tercio inferior de la pierna. Esa fue la resección que hizo el equipo de oncología, y en esto, después de esa resección, tenemos todos los tendones del compartimiento anterolateral de la pierna expuestos, tercio medio y tercio distal de la tibia expuesto, y los tendones de la cara medial de la pierna también expuestos. Inicialmente, debido al tamaño del defecto, decidimos hacer un colgajo libre, un colgajo par escapular y dorsal ancho, y el paciente a las 48 horas sufrió una trombosis venosa profunda que iba desde el tercio medio de la pierna al tercio medio del muslo, por lo tanto una trombosis venosa muy extensa que nos llevó a la pérdida, sin lugar a duda, a la pérdida de ese colgajo. Entonces, nuevamente nos preguntamos en la planificación, en un paciente con una trombosis venosa extensa que requiere anticoagulación para el tratamiento de esa complicación, y que a su vez va a requerir un tratamiento coadyuvante que va a ser quimioterapia, de qué manera reconstruir ese defecto masivo que tenemos. Y lo que decidimos hacer inicialmente fue colgajos musculares para dar cobertura al tercio medio de la tibia, y la aplicación de un sistema de aspiración negativo que permitió generar algo de tejido de granulación. No obstante, quedaban todavía los tendones, fundamentalmente del tibial anterior y del tibial posterior, expuestos, y
toda la cara tibial, el tercio distal de la cara tibial expuesta, donde sabemos que si bien en el tercio medio ya podíamos incluirlo o cubrirlo con un injerto de piel, el tercio distal de la pierna era imposible cubrirlo con un injerto de piel sin que este fuera perdido en el procedimiento. Entonces lo que decidimos, este fue nuestro primer caso de membrana íntegra, lo que decidimos es reconstruirlo con la membrana dérmica. En todos los casos que nosotros usamos la membrana dérmica, siempre lo asociamos a la terapia de aspiración negativa, y esto tiene básicamente dos ventajas que nosotros vemos fundamentalmente. Por un lado, las curaciones, sobre todo en lesiones tan extensas como esta, las podemos espaciar haciendo un cambio del sistema de aspiración a una vez por semana, y por otro lado, disminuimos la complicación, una de las complicaciones que puede tener esta técnica, que es la infección, la contaminación e infección de la herida, con la pérdida subsecuente de la membrana. Entonces, si ustedes ven, esta es la colocación y estos son los distintos cambios que comentaba el doctor Piñeros, de cuando la membrana se va incorporando, y esos cambios de coloración tienen específicamente la explicación de que lo que se va generando en el colágeno de esa membrana es una neovascularización, y eso va tornando, como ustedes ven, desde la izquierda hacia la derecha, va cambiando el color hasta llegar a un color anaranjado, donde nos menciona y nos explica específicamente que la membrana ha tenido una neovascularización. Y es ahí cuando esa membrana está lista para poder recibir el injerto de piel. Ahí es cuando la liberamos. Fíjense cómo la zona crítica, que era los tendones, fundamentalmente el tibial anterior y el tibial posterior, más la cara, el tercio distal de la tibia, están cubiertos con la membrana, con la incorporación de la membrana, y este es el resultado luego del injerto de piel del paciente. El segundo caso es otro caso interesante, porque aparte nos muestra no solamente las ventajas y las características que tiene la membrana en términos solamente de cobertura, sino una de las cosas que decía Cincos, el doctor Cincos, una de las cosas que tiene la ventaja a la membrana es que generalmente presenta cierta elasticidad y permitiendo de esta manera cierto deslizamiento de los tejidos. Este es un hombre de 41 años también, que fue internado en nuestra institución por aplasia medular. El paciente hizo, secundario a una extravasación, un síndrome compartimental a nivel de su mano, lo que lo llevó a una necrosis cutánea a pesar de la fasciotomía que se realizó para tratar el síndrome compartimental. Lo mismo esto lo llevó a una necrosis cutánea. Y de acuerdo a las sucesivas toaletas y debridamiento que se fueron realizando, este paciente no estaba, y durante ese periodo no estuvo nunca en condiciones de realizar una cirugía reconstructiva para dar cobertura a esto, y vayan viendo cómo desde la izquierda hacia la derecha, las sucesivas toaletas y debridamiento, este paciente por su aplasia medular sufrió una infección severa en su zona de defecto de cobertura, y las diferentes toaletas y debridamiento hicieron que el paciente finalmente terminara perdiendo todo lo que es los tendones extensores, el extensor común de los dedos, más los extensores, el extensor propio del índice, respetando solamente el extensor largo del pulgar y el extensor propio del meñique. Pero a pesar de eso no lográbamos hacer una cirugía reconstructiva. Y en la planificación de la reconstrucción secundaria de este paciente, normalmente cuando uno tiene un defecto en una zona en el dorso de la mano y tiene un defecto también tendinoso, uno sabe que la reconstrucción debe permitir secundariamente hacer una reconstrucción tendinosa para recuperar la extensión de los dedos. De acuerdo a esto, lo que decidimos hacer, porque aparte no podíamos someter al paciente a ninguna otra cirugía más compleja como la de un colgajo microquirúrgico, ni siquiera pediculado,
fue reconstruirlo con la membrana íntegra. Fíjense, una vez que levantamos la silicona de la membrana, como la membrana está totalmente incorporada y le aplicamos injerto de piel de espesor parcial. Y esto es después de un plan de rehabilitación, cuando el paciente clínicamente ya pudo empezar el procedimiento reconstructivo, que si bien lo interesante es que en el dorso, específicamente en el dorso, ahí lo que estoy mostrando en ese video, es que no logramos un deslizamiento en el dorso, a nivel de la articulación metacarpofalángica sí logramos una elasticidad y deslizamiento, lo que permitió fundamentalmente lo más importante para la reconstrucción secundaria del aparato extensor, que el paciente tuviera movilidad pasiva en las articulaciones metacarpofalángicas. Entonces, lo que decidimos hacer, como no habíamos logrado un plano de deslizamiento en el dorso de la mano, pero teníamos buena movilidad gracias a la membrana en las articulaciones, es labramos por debajo de la membrana íntegra, labramos canales para los 3 dedos y hicimos un primer tiempo de reconstrucción de los tendones extensores colocando varillas de silicona. Eso hizo que a las 12 semanas, normalmente, las varillas de silicona generaran una vaina sinovial y entonces sí pudimos generar ese plano de deslizamiento que necesitábamos y lo reconstruimos con tendones extensores y este es el resultado que permiten. Y fíjense que lo más interesante, más allá del deslizamiento tendinoso que fue reconstruido con las varillas de silicona, es que el paciente no presenta ninguna rigidez a nivel de la metacarpofalángica y por otro lado el injerto de piel, que es de espesor parcial, no presenta ningún tipo de retracción que generaría un déficit de flexión de las metacarpofalángicas. Nosotros publicamos nuestra experiencia en los pacientes que hemos utilizado la membrana íntegra y lo que nos pareció muy interesante, porque en la literatura no siempre está bien definido, es publicar los resultados en las zonas críticas, donde las zonas, la membrana puede ser aplicada en cualquier defecto, pero en realidad nosotros entendemos que en las zonas críticas es cuando realmente hace la diferencia. Y entonces, en esta experiencia nosotros tenemos de 8 casos, un caso fue el de infección, que ustedes acaban de ver, en 3 casos la causa del defecto fue oncológica, y en 4 casos el defecto fue traumático. Los pacientes, tuvimos un paciente pediátrico de 4 años y los pacientes más grandes de 85 años, con un paciente con un descuadrantamiento a nivel del pie, que tenía indicación de amputación de los dedos y que terminamos evitando la amputación con la cobertura con la membrana íntegra. ¿Tuvimos algunas complicaciones? Sí, tuvimos algunas complicaciones. En 2 casos tuvimos que recolocar la membrana íntegra porque faltó incorporación, pero logramos que la segunda recolocación se incorporara y de esa manera el defecto pudiera ser reconstruido. Y en un caso no tuvimos incorporación de la membrana, y ese es un caso que interesantemente por debajo era una paciente que tenía un defecto muy pequeño de 2 por 2 milímetros, de 2 por 2 centímetros, pero lo que presentaba básicamente era por debajo un injerto óseo, un halo injerto óseo, o sea, un tejido totalmente avascular, y a su vez también material de osteosíntesis expuesto. O sea que el defecto que presentaba y el lecho que presentaba era extremadamente avascular, y creemos que esa fue una de las causas de la falta de revascularización de la membrana íntegra. En resumen, la membrana íntegra presenta un tratamiento versátil para distintas opciones reconstructivas en diferentes defectos. Técnicamente es simple, hay que tener pequeños cuidados desde el punto de vista de su aplicación y de su seguimiento, pero fundamentalmente puede utilizarse en zonas críticas donde las soluciones en estas zonas generalmente están dadas por colgajos que son técnicamente mucho más complejos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Boreto. Muy interesantes también los casos y su exposición. Creo
Creo que hemos visto una cantidad de casos muy buenos y hemos pasado tanto desde cuero cabelludo, miembros superiores, miembros inferiores, todos resueltos de alguna forma con estas matrices, y por ahí nosotros tratamos de no decir, no es un reemplazo de colgajo, sino por ahí puede servir como una alternativa en algunos casos en particular, como lo hemos visto hoy. Así que bueno, muchas gracias a los tres, excelentes sus presentaciones. Y bueno, ya saben, a ver, las personas que están participando pueden dejar sus preguntas acá abajo en el chat o en las preguntas y respuestas. A ver si... esta pregunta me imagino que es más para el doctor Cincos. Acá Carmen Riviera pregunta, en los casos de los pacientes con lesiones vasculares, ¿se aplicou terapia compressiva junto com matriz dérmica? Sim, você pode aplicar. Só que o que a gente preconiza inicialmente é a pressão negativa, né? Então, quando a gente põe a pressão negativa, geralmente o paciente vai ficar de repouso, deitado, então não precisa ter a compressão. Mas se tiver uma insuficiência venosa, logo depois que você tirar a pressão negativa, tirar o VAC, aí você pode usar uma terapia compressiva normalmente, não tem problema. Pode ser tanto um curativo especial, tipo Dynaflex, até uma bota de Una poderia usar também, entendeu? Eu só gostaria de fazer uma consideração aqui, a apresentação do Boreto, né? Fiquei muito feliz de ver esse caso, Dr. Boreto, da mão, interessantíssimo, né? Como mantém a elasticidade e mantém a mobilidade, né? Eu acho que essa é uma justificativa excepcional para a gente buscar utilizar a matriz em áreas de dobra, né? Que você precisa da articulação e manter. Você vê tanto aquela moça que eu fiz do tornozelo quanto esse rapaz, como eles conseguiram manter a amplitude de movimento, né? Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que cuando yo conocí esta matriz, estaba haciendo mi fellow en Francia, y recuerdo un caso en un paciente pediátrico que había tenido un desguantamiento en la zona del codo, y ese paciente fue reconstruido con una membrana íntegra, y lo más interesante es que el paciente logró mantener un rango de movilidad en el codo sin ningún tipo de retracción del injerto de piel. Y eso es la ventaja de la membrana en las zonas de pliegue, que mantienen esa elasticidad. Otro de los casos que yo había visto, y por eso me parece que varía un poco, es la reconstrucción de los tendones extensores debajo de la matriz, pero en nuestro caso la diferencia es que yo creo que estuvo dado también por el antecedente del paciente de esa gran infección que tuvo. No logramos tener un plano de deslizamiento en el dorso de la mano, pero tranquilamente la matriz nos permitió labrar canales, nos permitió generar planos de deslizamiento, pero lo más importante o lo más difícil en las lesiones del dorso de la mano es cuando uno tiene retracción y las articulaciones metacarpofalángicas quedan rígidas. Y eso, la verdad es que no fue un problema con la membrana. Bien, perfecto. Acá pregunta Beatriz al doctor Boreto si usted realiza la toma del autoinjerto. Sí, hacemos todo el procedimiento, lo hacemos nosotros. Todos los casos que mostré son casos que hemos tratado de principio a fin, excepto, a ver, nosotros trabajamos con el equipo oncología, lo único que no hacemos es la resección oncológica, pero después hacemos toda la reconstrucción, microquirúrgica, no microquirúrgica, con membrana, la aplicación del injerto de piel, toda la reconstrucción la hacemos nosotros. Bien, ok, todo el equipo de traumatología. Bien. Sí. Acá están preguntando si alguno tiene experiencia complementando la matriz de íntegra con plasma rico en plaquetas. No, ninguna experiencia en la complementación. No lo he... Yo la verdad que tampoco tengo experiencia en haberlo leído, o si hay alguna indicación particular para eso, no lo he visto. Me parece que la membrana funciona
muy bien de esa manera, porque en realidad uno lo que busca es generar una neodermis con esa membrana, que es la función de la membrana de colágeno, pero no lo he hecho, no he aplicado en ningún momento con plasma rico en plaquetas. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería hacer un comentario y una pregunta, si me lo permite, Sofía. Por supuesto. Primero, bueno, felicitar al doctor Cincos por sus excelentes presentación, sus excelentes casos. Nosotros, lamentablemente, por la patología que manejamos, no tenemos mucho acceso a ese tipo de patología, pero muy bueno. Lo mismo el doctor Moreto me gustó, como bien dijo. La pregunta que quería hacer es, usted coloca la matriz térmica, debe ser bicapa, me imagino, espera que sea el plano para colocar para hacer el canal, ¿qué plano lleva? Porque está la matriz, la neodermis, y se mete bien profundo, es bien compleja. Me encantó ese resultado, porque lleva 3 guías y por ahí se metieron 3 injertos de tendón con muy buen resultado funcional del paciente. Sí, exactamente. El paciente cuando hicimos la reconstrucción, o sea, en los sucesivos debridamientos, el paciente llegamos a hacer un debridamiento donde llegamos casi a metacarpianos porque perdimos todo el dorso por la infección y que por la aplasia medular del paciente no lográbamos poder contener, o sea que fueron casi 3-4 semanas de cambio de VAC y debridamiento de tejido necrótico. Cuando hicimos la reconstrucción con la membrana, inicialmente el paciente todavía estaba en una situación crítica de inmunosupresión, pero necesitábamos contener ese defecto y cerrar ese defecto. Y después, cuando empezamos con el plan de reconstrucción, inicialmente, esto fue también uno de los primeros casos que usamos de la matriz, creíamos que cuando el paciente estuviera mejor desde el punto de vista clínico, íbamos a resecar toda la matriz y hacer un colgajo para hacer la reconstrucción. Y cuando el paciente lo mandamos a rehabilitación, vinimos con esta sorpresa de que el paciente había recuperado una movilidad completa de la metacarpofalángica, una movilidad pasiva de la metacarpofalángica. Entonces, antes de someterlo a una cirugía que generaba mucha morbilidad y con la posibilidad de un fracaso, le planteamos al paciente hacer la reconstrucción en 2 tiempos de los tendones extensores y ver qué respuesta teníamos de esa membrana cuando labráramos los canales. Y tuvimos una grata sorpresa, la verdad que tuvimos una grata sorpresa donde pudimos labrar esos túneles, pasar las varillas de silicona y después de eso generamos una vaina de silicona donde al día de hoy el paciente todavía sigue en seguimiento, tiene más de 1 año y medio de seguimiento y el paciente en ningún momento ha generado pérdida de la movilidad que tenía y por otro lado tampoco ha sufrido ningún tipo de ruptura por fricción de los tendones a nivel del pasaje por debajo de la membrana. Yo quería hacer una pregunta a los panelistas y también a los participantes. Cuando uno utiliza la terapia de presión negativa, puede disminuir el periodo de integración de la neodermis, de la matriz dérmica. Pero también es cierto de que pasa muchas veces, en muchos casos, en muchas zonas, que si uno acelera mucho el proceso o el injerto, la neodermis es muy inmadura. Entonces, como que de mala calidad. La pregunta mía es, ustedes colocan la terapia de presión negativa y ¿a cuánto logran bajar el periodo de formación de la neodermis? ¿Cuál es el objetivo de la terapia? Muy interesante la pregunta, doctor. La verdad es que yo no he encontrado una disminución del tiempo que dice el fabricante para incorporar la matriz. Habitualmente el promedio que hemos tenido es de 3 semanas para la incorporación, que es lo que habitualmente dice el fabricante sin el uso de la membrana. Sin el uso del sistema de aspiración negativa. Es cierto que hay artículos que lo logran bajar hasta 5 días, pero la verdad es que yo estoy de acuerdo con usted en donde no hay incorporación de la membrana. Por más que uno tenga
por más que uno tenga la matriz, por más que uno tenga el BAC. Y el problema con esto es que yo creo que ahí es la diferencia, donde los casos que hoy se vieron esta noche son casos de defectos en zonas críticas, donde si la matriz realmente no se incorpora, el tratamiento no funciona. Entonces, si uno aplica la matriz sobre un defecto y el lecho es un tejido muscular, no hay diferencia finalmente en el resultado, porque si el injerto no se incorpora por la matriz, se termina incorporando por el músculo receptor. Pero me parece que en los defectos que hemos mostrado esta noche, la verdad es que el resultado de la incorporación de la matriz es clave para el resultado final del cierre del defecto. Totalmente de acuerdo, doctor. O sea, es como que uno quisiera levantarse más temprano para que el sol saliera más temprano y el sol sale a la hora tiene que salir. Entonces, Exactamente. muchas veces uno se acelera para los que están participando. Uno dice 21 días y uno se inclina por retirar el Silastic al día 16, día 14, es probable que se pueda hacer, pero la neodermis es inmadura y la calidad de la cicatriz a largo plazo y la función de ese segmento que uno está tratando de cubrir va a sufrir. Entonces, ojo y atención a ese detalle. Yo creo que las indicaciones del fabricante de evaluar la coloración antes de retirar la silicona me parece que es fundamental. Claramente la matriz tiene neovascularización cuando vira al naranja. Y nosotros no siguiendo las especificaciones del fabricante, a ver, no hemos sacado la silicona antes de ver esa variación y ese cambio de coloración en la matriz que está informando la neovascularización, ¿no? Uma coloração alaranjada, como se fosse salmão, né? Un color Sí. tipo durazno, aproximadamente, sí. Esa es la indicación principal, como dicen los doctores, más allá del tiempo que diga el fabricante, si se acelera o no con BAC, es clave el tema de la coloración. Exactamente. Mira, el doctor Mauricio Pereira me pregunta a mí una cosa muy importante. Si nosotros hemos aprovechado de la asociación con el BAC para manejar el paciente en ambulatorio, deshospitalizado. Entonces, pasa lo siguiente. Cuando uno lo puede hacer. Por ejemplo, yo lo he hecho mucho en pacientes privados que tienen secuelas y que yo les dejo una matriz dérmica puesta por una resección de una secuela y lo mando para la casa con una terapia de presión negativa ambulatoria. Yo trato de divagar para que 5 me entiendan. Pero sucede que cuando yo lo utilizo en mis pacientes del hospital, ellos habitualmente no cuidan mucho los elementos, el nivel, porque son trabajadores, no tengo nada en contra de ellos, o son pacientes que viven en la parte marginal, no les cuesta, entonces los tiran al piso, no los cuidan y el paciente llega con la matriz contaminada, con el BAC desplazado. Entonces, no he tenido buena experiencia en los pacientes de mi hospital. Entonces, yo prefiero mantenerlos hospitalizados. Pero sí he podido manejar pacientes privados en forma ambulatoria con matriz dérmica y terapia de presión negativa. Eu tratei um paciente, agora um cirurgião vascular colega meu, que teve Covid e ficou com uma úlcera sacral. E aí ele pediu para eu ajudá-lo, e ele veio na clínica, e eu coloquei a matriz dérmica e fui fazendo as trocas da pressão negativa ambulatorial. Era uma pequena úlcera sacral, era bem difícil colocar lá. Cada 3, 4 dias eu tinha que trocar a esponja, porque acabava vazando. Mas aí fechou primário, doutor Pinheiros. Você vê, né? Dá para fazer. O que você tem que ter é um suporte financeiro, alguém que consiga a máquina para poder... Você consegue fazer a troca na clínica, né? Entiendo. Sofía, Sí. había una persona que preguntaba si había la posibilidad de que hubiera un video colocando la matriz dérmica. Yo
no quise incluir videos en mi presentación porque en este caso, para estos casos no los tenía, pero lo tengo para otras presentaciones. Yo no sé si tú tengas y en algún momento si los puedes subir para que las personas que están interesadas puedan verlo. Sí, sí, claro. A la persona que nos escribió eso, que por favor nos escriban desde la web, digamos, de Promedon. Nos mandan ahí, según el país, se redirecciona automáticamente, la web oficial de promedon.com. Ahí nos escriben un mensaje y nosotros le podemos enviar cualquier video o material que necesiten. Todo vía la web de Promedon, cualquier duda y lo que necesiten les respondemos desde ahí. Acá, doctor Piñero, le están preguntando si tiene experiencia en reconstrucción de cuero cabelludo con pérdida de calota craneana post cirugía neurológica. Y si en ese caso lo ha tenido, si ha usado matriz íntegra o matriz dérmica. O sea, tengo experiencia con la cobertura de la tabla externa de la calota, no toda la calota. O sea, el hueso completo no tengo experiencia. Pero sí, la primera paciente tenía un hundimiento porque a ella cuando se le arrancó el cuero cabelludo. Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque son personas que trabajan en la parte agrícola y están estas bandas transportadoras que tienen una energía muy alta. Entonces ellas usan un gorrito protector. Ese gorro, cuando ellas se la sacan y se agachan y se acercan a la banda transportadora por la cinética que se forma, la banda con la energía que produce, les arranca el pelo por completo y les puede arrancar la tabla externa del hueso, la tabla externa de la calota. Sobre eso se puede integrar la matriz sin ningún problema, ¿ya? Ahora son pérdidas parciales. Ahora, cuando la exposición ósea es muy extensa, yo hago algunas fenestraciones, colocamos la perterapia de presión negativa y eso hace que granule y que permita la injertación. Alguna persona preguntaba que si suturábamos la matriz de parche, me imagino que es de la matriz. Yo no sé los otros conferencistas, pero en el caso mío nosotros utilizamos agrafes metálicos y si es sobre la frente o sobre la cara o alguna parte, pues se colocan puntitos en forma aislado. A veces hacemos un corrido, pero se facilita mucho colocando el agrafe o el corchete que le llamamos nosotros. Sí, sí. Los casos que yo he visto, no sé si es costumbre o qué, en Argentina y Chile mucho uso de engrampadora, como se dice, y en Brasil he visto más uso de sutura, o sea, los puntos. Pero, digamos, de alguna forma hay que sostener la matriz a la lesión, al perilesional, pero Sí, de cualquier forma. el hecho de estabilizarla es fundamental porque si la matriz mantiene deslizamiento no logra la incorporación, entonces la matriz tiene que estar bien fija. Una de las cosas que me quedé pensando con lo que decía el doctor Piñeros, que nosotros en Argentina con el tema del uso del sistema de aspiración negativa no tenemos la membrana fenestrada, nosotros tenemos la bicapa que no es fenestrada, o sea, nosotros la fenestramos para poder aplicarle el sistema de aspiración negativa. Probablemente eso sea un factor de que nosotros no podamos disminuir el tiempo de incorporación y estemos siempre rondando las 3 semanas, un poquito más, pero nunca menos. Pienso que podría ser eso una de las causas del tiempo de incorporación con el sistema de aspiración. No, doctor, no me hice entender. Lo que yo fenestro es la tabla externa de la calota. No, sí, yo lo entiendo. Lo que nosotros pero fenestramos es la membrana íntegra. También lo fenestramos, pero nosotros no tenemos íntegra fenestrado. ¿Ustedes tampoco? O sea, yo le hago... Bien. No, tampoco. Nosotros le hacemos fenestraciones al íntegra, lo colocamos, lo grabamos y le colocamos vaca. Ahora, yo considero hoy en día manejar trauma, manejar matrices térmicas sin terapia de presión negativa es casi imposible. O sea, sí, es casi imposible porque la terapia de presión negativa te estabiliza, te disminuye el seroma, te facilita la rehabilitación, o sea, las hace todas. Y no estoy vendiendo el producto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, exactamente. Bueno, acá están preguntando si han tenido que retirar la silicona precozmente por infección y continuado con presión negativa, logrando el prendimiento de la matriz. Es decir, si le sacaron antes de tiempo el Silastic.
por infección. No, en un solo caso nosotros perdimos una matriz que fue no por infección, sino que básicamente fue por un hematoma que despegó la matriz, y es lo mismo que un injerto de piel. Si el hematoma lo despega, no hay incorporación. Así que nosotros lo hemos perdido por eso. Por eso es muy importante evaluar bien el lecho, que no haya un sangrado profuso en el momento de colocar la matriz. Sí, yo creo que no tiene que ver con la silicona, digamos. La silicona de hecho está como protegiendo, o sea que no viene por ese lado. No. En el caso nuestro, si nosotros tenemos la matriz, o sea, tenemos el lecho, colocamos la matriz y la silicona se desprende después del día o después del día 10, o sea, alrededor del día 10, existe posibilidad de que parte de la neodermis se preserve. Entonces manejamos eso con algún antibiótico, o sea, ya se levantó la silicona, ¿cierto? Y tratamos de salvar la mayor cantidad de silicona posible. A veces cuando es mucho, cuando es demasiado importante la zona, como en algunos de los casos que presenté, entonces barremos lo que se perdió y colocamos el segmento que falta. Y por eso se da muchos casos que uno tiene una parte más rojita y una parte más color damasco. Esperamos día 28, por eso es que hay alguna que dice injertamos hasta los 30 días después de colocarla. ¿Por qué? Porque se perdió parte de esa silicona. Entonces, si es en el día 5º o 6º, no hay nada que hacer. Entonces, volvemos a colocar esta silicona y colocamos nuevamente terapia de presión negativa a esperar a que se integren las dos capas de diferente tiempo para llevar al injerto. Lo mismo pasa con el hematoma. Yo tengo la siguiente situación. Si es un hematoma laminar, con agujita y esto, uno puede tratar de sacarse el pillo de encima. Pero si un hematoma disecante que ya levanta la matriz dérmica, ahí lo que hay que hacer es levantar la matriz dérmica, lavar, y según cuántos días lleve y como estén las condiciones, reponer esa misma matriz dérmica o colocar una nueva. Nosotros hemos hecho las dos cosas y las dos cosas nos han funcionado, pero evaluando caso a caso. Entonces uno saca los agrafes, levanta la matriz dérmica, lava con un suerito con adrenalina, hace la hemostasia si es que corresponde, y si la matriz dérmica está en buenas condiciones, se recoloca. Si no, se tira el tacho y se trae una nueva. Esa es como la recomendación. Cuando el hematoma es disecante, cuando expande, cuando dice el doctor que se produce un levantamiento. Cuando es laminar, que uno ve, es como una vetita roja, esa se deja quieta. Y como uno tiene fenestraciones, por esa misma fenestración, trata de drenarlo poco o nada de hematoma que hay. Son como tips. Yo no sé si Jorge está de acuerdo conmigo. Yo veo que creo que... 100% de acuerdo. Sí, 100% de acuerdo. Justo acá preguntan, y me imagino que es más o menos la misma respuesta, ¿qué pasa si se acumula una pequeña cantidad de líquido por debajo del silicón? Es tal cual lo que usted acaba de decir, habría que fenestrar un poquito la silicona para liberar eso hacia afuera. Eso sí es un poquito, pero si se acumula o uno ve que se desplaza o que se levanta o que se forma una bolsa de material purulento, entonces ya ahí es otra cosa. Ya uno levanta la matriz, lava, y hasta que no vuelva a estar en condiciones no se vuelve a colocar otra lámina. Y acá preguntan, hay dos preguntas de respecto a matrices de una capa, si tienen experiencia, si han usado single layer, la que no tiene silicona. No, sin experiencia, no lo he usado. Sí, yo tengo mis reparos al respecto, porque a mí me da la impresión de que el laboratorio o los investigadores se han preocupado como de competir con otras matrices que son de injertación inmediata. Y yo creo que no hay ninguna. Yo he tenido experiencia con bastantes matrices dérmicas porque a mí me gusta mucho la biotecnología. Yo tengo la impresión de que una de las ventajas que tiene el Integra sobre las demás matrices es la estabilidad. Por ejemplo, ese caso que presenta Jorge del dorso de la mano, tú no lo consigues con un matridermo. No lo consigues.
Y creo que eso es una ventaja que si él hubiera utilizado un Sinclair, no consigue el mismo resultado. Entonces, lo que en determinado momento es una desventaja frente al Matrider o otras matrices térmicas de injertación inmediata, al final del día, al final del tratamiento, se convierte en una ventaja que ha tenido siempre el Integra sobre otras matrices térmicas. Ese es el concepto que yo manejo. O sea, ¿para qué injertar inmediatamente si yo necesito tener una buena neodermis? Ahora, si yo tengo el paciente con un codo, por ejemplo, y yo lo tengo con una matriz dérmica, espero 4, 5, 6 días, le desconecto la terapia de presión negativa y le hago una terapia pasiva, le muevo el codo. Lo mismo hacemos con la mano. Nosotros no esperamos 18 días que pase para que mover la mano bajo anestesia. No. Nosotros colocamos la matriz dérmica en el dorso de la mano, ¿cierto? Y a partir del quinto o sexto día, después de que hacemos el primer aseo quirúrgico, lo dejamos para que el paciente haga terapia física 2 veces al día, sin la presión negativa, y durante 15, 20 minutos que el kinesiólogo haga una terapia pasiva. Y con eso se disminuye el temor de la rigidez por el periodo prolongado de no movimiento de la extremidad, ¿ya? Perfecto. Bueno, y acá tenemos una última pregunta, si cubren con algo en particular cuando colocan la matriz dérmica, si con algún apósito especial o simplemente con gasas. No, porque, a ver, yo no lo cubro porque uso el sistema de aspiración, o sea que la esponja va directamente sobre la silicona. Por lo tanto, no uso otro tipo de vendaje. Igual. En algún momento, cuando teníamos duda, colocábamos la esponja que tenía plata. Pero es una soberana tontera porque uno está colocando un insumo caro sobre una estructura que es la silicona y que no va a permitir que produce una barrera. ¿Entiendes? Entonces no tiene ningún sentido colocarle ningún apósito especial. Sí, pero tal cual como ustedes dicen, en esos casos que ustedes utilizan presión negativa, pero si no se desea utilizar presión negativa, se puede colocar también vendajes por compresión, gasas, apósitos, curación avanzada. Okay. Siempre tiene que estar cubierto con algo, digamos, esa es la idea. Sí, eso sí, por supuesto. Sí. Bueno, creo que hemos tenido una tarde con una variedad de casos muy interesantes, el de todos, así que los agradezco muchísimo. En nombre de Promedon agradecemos su tiempo y el compartir experiencia. Creo que todos los participantes presentes acá le dirían lo mismo. El doctor Igo se tuvo que ir porque tenía una cuestión de quirófano, así que bueno, muchas gracias, y bueno, ya saben, a cualquier consulta que tengan, entran a la web de Promedon, www.promedon.com, y ahí automáticamente les va a salir el mail para cada país, y ahí nos escriben, y bueno, vamos a intentar responderles cualquier duda o pregunta o solicitud que tengan. Muchas gracias, doctor Boreto, muchas gracias, doctor Piñero, y bueno, a todos los que hoy estuvieron con nosotros en esta presentación. Muchas gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Chao. Buenas tardes a todos. Adiós, gracias.